Sí, yo soy, bueno, formo parte del grupo que tenía la consigna del federalismo y más Ajá. que nada era explicar, bueno, los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional Ujú. relacionados con el tema, digamos, del federalismo. Y bueno, lo que hicimos con el grupo era, bueno, tratar de explicar un poco, bueno, lo que era un par de características y después abocarnos bien a el análisis de estos dos artículos. Bueno, yo trabajo y por eso le debe haber dicho David que el tema me interesaba. Después lo voy a leer con detenimiento, porque yo trabajo en el tema Mercosur, un pedacito del tema Mercosur, es la relación, en realidad es la relación de los procesos de integración con las unidades subnacionales, en nuestro caso con las provincias. Sobre el final de la materia, si nos quedan algunos días, si llegamos bien con los horarios, con los tiempos, vamos a charlar un ratito sobre, a ver, el Mercosur es política exterior, por decirlo en breves palabras. La política exterior es conducida por el Poder Ejecutivo Nacional. En función de esa política exterior, el Poder Ejecutivo Nacional conduce y administra y representa a la Argentina en todos los órganos del Mercosur. Ahora, nosotros tenemos como ustedes vieron, tenemos una constitución de carácter complejo, federal, con lo cual, cómo juega este involucramiento internacional con las atribuciones que cada una de las provincias tiene. Es un tema que me ha dado muchas satisfacciones. Hay poca gente trabajándolo todavía en la Argentina. Creo que hay mucho para hacer. Por supuesto que capaz que habría que comenzar con las dificultades que está teniendo el Mercosur hoy, 10 de septiembre del 2021. ¿Alguien leyó una nota que salió, creo que el lunes? Un anuncio del lunes, me parece que fue, ¿De Uruguay? ¿no? De Uruguay. A Sí, ver. que está negociando, dicen por fuera, con China, pero Ajá. que ellos después dijeron que en realidad negocian en bloque, en el Mercosur, como que Uruguay tiene ganas, por decirlo de una manera, de negociar con China, porque, bueno, ahí mandan todas sus exportaciones, y bueno, está el problema de si puede o no, estando adherido al Mercosur. Sí, creo que un funcionario argentino también habló, como que le estaba dando un ultimátum, como que decía, o arregla con el Mercosur o arregla con Argentina, pero una de las dos. No, arregla con China. Perdón, o arregla con China o arregla con el Mercosur, perdón. Mercosur. Claro, como que decía que estaba medio quedado el asunto del Mercosur y Uruguay quería, bueno, no quedarse. A ver, otra vez, para ver qué significan o qué implican los procesos de integración. La asociación, en términos de sus inicios, el Mercosur tenía una muy baja tasa de intercambio comercial entre los países miembros del Mercosur. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tenemos más o menos patrones de producción más o menos parecidas. Más o menos parecidas. En algunos casos complementarias, pero en general los procesos, esto en la parte histórica, cuando veamos Mercosur lo vamos a ver. El desarrollo industrial, fundamentalmente de Argentina y de Brasil, que es lo más parecido, no es igual, pero es lo más parecido dentro del esquema de Mercosur,
se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comercio que la Argentina tenía hasta ese momento de materias primas, exportadora de materias primas e importadora de bienes industrializados, se corta por el tema de la guerra. Nuestros principales proveedores de materias industrializadas, Gran Bretaña y Estados Unidos, se abocan a la guerra, con lo cual dejan de proveernos de materiales industrializados. En alguna medida, con esa impronta se produce una industrialización, en general de toda América Latina, pero de Brasil y de Argentina especialmente. Esto genera un desarrollo industrial, que es un desarrollo industrial que, cuando termina la guerra y se tiene que enfrentar al comercio con los demás países, es un sistema industrial que estaba incipiente y demás, y tiene que ser altamente protegido para tener algún nivel de desarrollo, para decirlo de alguna forma, para proveer satisfactoriamente esos mismos bienes después de que todos los demás países empezaban otra vez, el flujo comercial volvía a ser normal. Cuando nace el Mercosur, y los procesos de integración que se intentan desde la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60 en América Latina, tienen impronta de una alta protección. Esto es, un nivel de protección muy alto extra zona para el comercio por afuera de la zona, para lograr que las capacidades industriales que se habían instalado en cada uno de los países de América Latina pudieran tener lo que se denomina economías a escala. Digamos, una escala de producción que le permita, productividad elevada, aún, digamos, sin exponer a estas industrias respecto de la industria extra zona. Entonces, una alta protección del comercio a las importaciones provenientes de extra zona. Esto no funcionó por H y por B, lo vamos a ver en su momento. Cuando nace el Mercosur, nace con una impronta distinta. El Mercosur nace en un periodo en el cual el objetivo principal de los que idearon el Mercosur en aquel momento, 1991, era fundamentalmente un comercio abierto. De hecho, se denomina, ¿cómo es que se denomina? Proceso, ahí. En América Latina creo que se llamaban procesos de segunda generación, que tenían más en vista el concepto neoliberal de las fuerzas económicas solucionando las cuestiones, con muy poco Estado, una relación con el Estado bastante, digamos, limitado. Es el periodo de las privatizaciones en la República Argentina, en alguna medida, en menor medida de Brasil. Y la idea del Mercosur era un Mercosur con baja protección extrazona, porque la discusión en ese primer periodo era lograr un ámbito geográfico donde los capitales internacionales pudieran producir lo que se denomina inversión extranjera directa, instalar inversión extranjera directa y producir fundamentalmente para el exterior. Lo cierto es que en ese recorrido nosotros tenemos las crisis económicas que la República Argentina fundamentalmente, Brasil tuvo algunas también, pero la Argentina tiene. Y lo que tuvo y tiene en última instancia. Y el problema central es que nosotros no tenemos un sistema productivo que podamos abrir a la competencia del mundo. Entonces tenemos, respecto al Mercosur, esto que denominamos
hay una unión aduanera imperfecta, porque vamos a verlo, creo que lo vamos a ver hoy, no es una unión aduanera todavía. Tenemos un montón de ítems en el código aduanero que no hemos acordado todavía cómo tratarlo en conjunto con Brasil, y Brasil le da un tratamiento y nosotros le damos otro. Los demás actores lo mismo. El problema que se suscita en este momento es que países como Uruguay, que tiene una alta producción de materias primas, una población numéricamente manejable, creo que son 10 millones los uruguayos, creo, una cosa así, me parece que son muchos números, no me acuerdo exactamente. Pero en última instancia, produciendo ganado bovino como produce, celulosa como produce, y algún otro elemento más que se me está escapando, que no me acuerdo cuál era, lo que quiere, en el caso de la pretensión de Uruguay, es tener un comercio sin restricciones, con bajo nivel de aranceles, con productos de industrializaciones medianamente baratas como son la industria china. ¿Y cuál es la restricción que le pone a Argentina? Si ese producto ingresa al Mercosur, digamos, ingresa a Uruguay, pero también ingresaría a la Argentina, con lo cual eso produce un problema bastante grave en la producción industrial de la República Argentina. Brasil tiene una visión parecida, más que nada de tipo ideológico, por parte de Bolsonaro, que también quiere la apertura del Mercosur hacia algunos, también con algunos actores específicamente. Pero el problema es, básicamente, es que nosotros tenemos, desde el punto de vista ideológico de los líderes que están en el gobierno de la República Argentina, pero sin duda con mucha atención de las cámaras industriales, un problema grave, que es un problema interno en Argentina, es un problema de productividad, que no hace posible que la industria argentina se enfrente a una competencia con otro sistema productivo mucho más productivo, para decirlo de alguna manera. Con industrializaciones mucho más avanzadas y más productivas. No sé, a ver, el tema es que a Uruguay le alcanza, primero porque es una economía más estable que la nuestra, tiene nada, algunas... con esto que digo, con esto del ganado bovino, la celulosa, está vendiendo lo suficiente para tener a su gente más o menos conforme, pero claro, cuando quiere comprar productos industrializados, se ve con la dificultad de que compra con las tarifas que le impone el Mercosur, que todavía son altas. El Mercosur hoy, leí por ahí que está calificado como uno de los procesos de integración más cerrados de los que están dando vuelta. Y es cierto, pero bueno, nada, nosotros tenemos esta dificultad y las tenemos que enfrentar entre todos. Los contratos, los tratados se tienen que cumplir. Ahora, las flexibilidades, los procesos de integración tienen que tener rigideces y flexibilidades. Bueno, este juego de rigideces y flexibilidades va a ser lo que resuelva en alguna medida lo que está pasando ahora. Hay un componente en las discusiones
en el Mercosur hay un gran componente ideológico. Hay un trabajo mío por ahí dando vuelta que habla de que la identidad ideológica de los 90 entre los gobiernos de Argentina y de Brasil posibilitaron la llegada del Mercosur. Esto generó una expansión importante del comercio intrazona. Después hay otra vuelta de rosca que se le da por allá por el 2003 con presidentes o jefes de Estado que no tienen la misma visión que aquellos de los 90, pero que en última instancia también apuestan más a la cuestión más política, si se quiere, del Mercosur, al ámbito más político. El primero era un Mercosur comercial, casi exclusivamente. Algún autor de la casa lo ha denominado el Mercosur fenicio, y el otro un Mercosur griego, un Mercosur político, que nacía en el 2003 con Lula, Kirchner y todos estos presidentes que surgieron en los países del Mercosur. Y en este momento uno de los problemas que tenemos es la falta de comunión ideológica entre los presidentes. Bolsonaro, nada, no tiene mucho que ver con Alberto Fernández. La calle Pou tampoco tiene las mismas ideas, con lo cual esto lleva a alguna tensión, además de económica, también tiene una tensión política en el fondo de toda esta cuestión. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a la clase de hoy. Cuando vimos la historia, el desarrollo de la comunidad internacional, vimos que en un momento determinado los países entendieron que sentándose varios países en una reunión podían lograr determinados acuerdos que tuvieran algún efecto en el futuro. El primer modelo de este tipo de reuniones se empezó a denominar conferencias internacionales. Esto es, reuniones periódicas de representantes de los estados que llegaban a un lugar, trataban un tema del que a ustedes se les ocurra y terminaban esa reunión con un tratado en el mejor de los casos, se daban la mano y cada uno de los participantes volvía a su estado. A los 2, 3, 4 años se volvían a reunir, se observaba cómo había funcionado en ese periodo de tiempo esta regulación o estos acuerdos que se habían logrado 4 años antes, 3, 4 años antes, y se ajustaban. Se volvían a hacer ajustes sobre esos acuerdos, se firmaban, como digo, de vuelta, en el mejor de los casos, un tratado internacional que regulaba la materia por otro periodo determinado. Esto funcionó bastante bien durante el siglo XIX, fue el modelo del siglo XIX, las reuniones, empezaron a haber reuniones masivas de representantes de los estados, masiva de las potencias europeas fundamentalmente, luego con la participación de los demás actores. El problema es que en un momento determinado se advierte, primero, por la profundidad de los temas que se estaban tratando y por la necesidad de abarcar, digamos, de soluciones, de dar soluciones más rápidas, los estados empezó a ser, digamos, medio poco el tema este de las conferencias y se pasa al modelo siguiente, que es el modelo de las organizaciones internacionales. La diferencia básica entre una conferencia internacional y una organización internacional es uno de los elementos característicos de las organizaciones internacionales, que es un sistema permanente de órganos. Nosotros, entre esta clase y la clase que viene, vamos a hablar en alguna medida, de la teoría general de las organizaciones internacionales. ¿Qué son las organizaciones internacionales? ¿Para qué se crean las organizaciones internacionales? El objetivo del para qué muchas veces no lo vamos a tener
no va a ser motivo de análisis, pero en última instancia, cuáles son las características principales de las organizaciones internacionales y cómo trabajan las organizaciones internacionales, cómo producen esto del derecho derivado, como dijimos más de una vez, este derecho que se produce desde la organización hacia los estados que la componen, los efectos de ese derecho y todo lo demás. Primero vamos a ver, y en esta parte de la materia, esta primera parte de la materia, vemos teoría general de las organizaciones internacionales y después vamos viendo organizaciones internacionales en concreto, y vamos a ver Unión Europea, Mercosur, en la segunda parte de algunas otras organizaciones que a David fundamentalmente le gusta dar, entonces se mete en África, en Asia, los lleva al Pacífico y demás. Yo con Europa y Mercosur me alcanza. No, a mí, pero guarda que para el final no. David toma siempre, Marcelo sobre todo, hace preguntas en el final sobre el ASEAN. ¿Y por qué esto de la teoría general de las organizaciones internacionales? Los procesos de integración, primero, vamos a rebobinar otro poquito. Los procesos de integración tienen niveles. No sé si han llegado a verlo esto con David. Los niveles en el proceso de integración. No todas las asociaciones de estados que se ponen en marcha para llegar a un mercado común. Procesos de integración hay de muchos tipos. Algunos autores lo que han intentado esquematizar es que esta categoría de niveles. ¿Qué son los procesos de integración? ¿Cuáles son los niveles en los procesos de integración? ¿Qué significa esto de niveles? A ver. Lo de los niveles sirve para graficar, en alguna medida, para que ustedes se imaginen cuánta profundidad intenta tener ese proceso de integración. Cuando hablamos de profundidad, que a mí me gusta dibujarlo en el pizarrón cuando tengo oportunidad, estamos hablando de cuánta entrega de, si se quiere, ejercicio de la soberanía el Estado está transfiriendo a esta organización internacional para comprometerse de determinada manera. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene? Sí, Rodrigo. ¿Eso puede ser que esté relacionado con los poderes implícitos que tienen las organizaciones internacionales? No todavía. No todavía. Primero es cuánto compromiso quiero yo, digamos, efectivizar en el proceso de integración. Porque no todos como decía antes, no todos los procesos de integración tienen el mismo nivel de compromiso. No todos quieren llegar a un mercado común. ¿Por qué? Porque hay niveles más básicos, si se quiere. ¿Cuáles son estos niveles básicos? Primero, tenemos lo que se denomina zona de preferencia arancelaria. Una zona de preferencia arancelaria es un acuerdo entre dos o más estados que fija una disminución, justamente una preferencia arancelaria para el comercio de ciertos productos o de cierta rama de productos entre un país y otro, o entre varios países entre sí. En la zona de preferencia arancelaria no se requiere digamos, compartir límites entre los estados, no necesariamente. En general se formulan para... ¿Se refiere a límites geográficos? Exactamente, límites geográficos compartidos, no necesariamente, no se puede dar entre países que no estén
geográficamente cerca, digamos. Lo más común de esto es, digamos, la visita de un presidente, pero de una zona rara, para decirlo, en nuestro caso, Bulgaria. Nosotros tenemos poca inmigración búlgara, poca, no sé, debe haber algunos, pero no digo, a ver, poca inmigración búlgara y poco comercio con Bulgaria. Con lo cual, aparece un día que se le ocurre venir, pasar por acá, el presidente de Bulgaria. Entonces empiezan a revisar y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer con Bulgaria? ¿Y qué tienen ellos? Ellos tienen buenas corbatas, tienen buenas telas y nada, qué es eso, tapicería o no sé, alfombra, no sé, ese tipo de cosas. Calculo que hoy deben tener mucho más que eso, pero digo. ¿Y qué necesitan? Y qué sé yo, trigo, leche y alguna cosa que... Bueno, perfecto. Entonces firmamos una zona de preferencia arancelaria con Bulgaria, en la cual los productos textiles, para poner un género, de Bulgaria van a tener un arancel preferencial para el ingreso en la República Argentina, y los productos lácteos o de carne bovina, para decirlo de alguna forma, van a ingresar en Bulgaria con un arancel especial. Punto. Este es un compromiso muy básico que no requiere más que ser notificado a las aduanas y se acabó el asunto. No hay mucho que... Sería como un tratado bilateral, multilateral, entre Puede ser bilateral o multilateral, pero es para esto, para fijar... Queda ahí, digamos, nada más. Claro, ¿cuál es el arancel que va a tener cierto producto en un lado y en el otro? Y punto. El siguiente nivel es la zona de libre comercio. En la zona de libre comercio lo que tenemos es arancel cero para el comercio entre los estados parte de la zona de libre comercio. En este sentido, ya hay un compromiso más grande. Acá sí en general hay límites geográficos que se comparten. Y hay muchos procesos de integración que se quedan en la zona de libre comercio. Por ejemplo, el NAFTA, que después fue reformulado por Trump y hoy no sé en qué estado está. El NAFTA era North American Free Trade Area, con lo cual lo único que pretendía era una zona de libre comercio. Una zona de libre comercio que es básicamente arancel cero para los productos que se comercian. De esos países, claro, porque a los otros se les pone un arancel, a los que no son de eso. Claro, ahora vamos a eso. El problema que produce la zona de libre comercio es el problema de la triangulación del comercio. Esto es, como yo tengo un tratamiento arancelario distinto en cada uno de los países, imagínense el NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México. Cada uno de esos países tenía un arancel distinto para el comercio extrazona. Con lo cual, en muchos casos, el producto, imagínense un producto chino, para decirlo de alguna forma, ingresaba a México y después podía trasladarse a los Estados Unidos. Bueno. Los Estados Unidos dicen, pero cuidado, el arancel cero que yo te promuevo en la zona de libre comercio es para la producción mexicana, no para la producción china. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer lo que se denominan reglas de origen. Las reglas de origen es, básicamente, para decirlo rápido, es qué porcentaje del precio del producto se incorpora en el país vecino para considerarlo nacional de ese estado. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. De valor agregado.
A ver si a ver si me sale tan bien como esta la próxima vez que es cuánto, un porcentaje del precio del bien que se produce en el país vecino para considerarlo nacional de ese estado. Entonces, Claro, tenemos, profe, lo que pasó por ejemplo, sí, perdón, por Perdón, ejemplo, Daniela, México tiene que hacer no sé, incorporarle valor. 82% de un auto de Mm. producto originario de México, por ejemplo, acero. No, pará, 82% del precio del producto. Ok, No del es precio del producto. claro, no es en materiales lo que se cuenta en precio. ¿Cuánto Listo. es la incorporación de la cantidad de mano el de obra. porcentaje de valor que se le ¿De valor incorpora al agregado? bien? Sí, valor agregado yo no tengo. O sea, viene el producto de afuera y el país, para que lo pueda pasar como nacional y trasladarlo, tiene que hacerle algo o incorporarle algo. Incorporarle, exactamente. Podría ser lo que pasó incorporarle. con México, con las vacunas, que Argentina las produjo acá y en México se envasaron, ¿no había pasado algo similar? No sé, no. No sé si fueron con las AstraZeneca, que se produjeron acá, o no me acuerdo con Sí, cuál, en México se envasaron y después de ahí se sí. distribuían. Bueno, lo cierto es que se me ocurre que la vacuna debería tener otro arancel y otro tipo de tratamiento distinto. Pero esto es más básico. El norte de México está lleno de lo que se denominan maquilas, son galpones, básicamente, de lugares en los que justamente insumos o materias, no materias primas, sino insumos de productos fundamentalmente chinos, llegan a esos lugares, en esos lugares se desarrolla, se incorpora, se ensamblan y luego tienen un tratamiento determinado en la frontera. El tema es, para ser considerado mexicano, tiene que tener un porcentaje importante del precio del producto producido en México. ¿Cuánto? En muchos casos, el cuánto es un acuerdo. Es decir, también se negocia. Decir, bueno, listo, si usted le incorpora el 30, 40, el 50%, en algunos casos 60% del valor, pero esto se negocia también. Lo considero mexicano el producto y pueden ingresar. Este es un tema que también es motivo de acuerdo. Lo Perdón, profe. primero, sí. Este es el Marina. tema, sí, este es el problema de la triangulación del comercio, me perdí ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder digamos, lo primero que sucede en la zona de libre comercio es la tentación de triangular el comercio. Si ingresar el comercio que antes ingresaba por los Estados Unidos y tenía una tarifa, un tratamiento impositivo elevado, entra por el país que tenga menor tratamiento impositivo y luego se introduce al país. Esto es lo que se denomina triangulación del comercio. Esto está condenado por las reglas del comercio internacional, porque en última instancia distorsiona las relaciones de comercio, ¿no? Pues, imagínense que Estados Unidos importaba una cantidad determinada de productos, les imponía una tasa arancelaria y esos productos entraban. Cuando se asocia en arancel cero entre Estados Unidos y México, como México tiene una tasa menor, el bien se introduce por México y se ingresa a los Estados Unidos. Bueno, esto es condenado porque en última instancia esto es una triangulación del comercio que no favorece a nadie, porque en última instancia no favorece al Estado que en alguna medida tenía una política respecto a ese producto y demás. La primera forma de evitar este tema de la triangulación del comercio es este tema de las reglas de origen. Yo determino cuál es el porcentaje del precio del producto que se tiene que desarrollar en México para que este producto entre como bien nacional. Las
segunda forma de evitar este problema de la triangulación es profundizar un poco más el proceso, el proceso integrativo, el proceso de integración, profundizarlo un poco más y llevarlo a lo que se denomina unión aduanera. El paso siguiente, después de la zona de libre comercio, es la unión aduanera. ¿La unión aduanera qué significa? Arancel cero para el comercio intrazona, a la que se agrega el arancel externo común, este AEC, arancel externo común. ¿Qué significa? Que todos los productos van a tener el mismo arancel ingresando por un país o por el otro, con lo cual se acabó el problema de la triangulación, porque no voy a tener necesidad de triangularlo, porque voy a tener el mismo tratamiento en un país y en otro. Este es el paso siguiente, la unión aduanera. Cuando nosotros hablamos de Mercosur, que en última instancia intenta hacer el paso siguiente a la unión aduanera, esto es el mercado común, el objetivo del Tratado de 1991 era generar un mercado común, todavía estamos en expectativa de generar el mercado común. Lo cierto es que todos los analistas, bueno, hoy menos que hace algunos años, los analistas hablaban de unión aduanera imperfecta, para no decir que éramos una zona de libre comercio con un poquito más. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos del proceso de integración, y voy a usar la viga esta de la ventana que tengo atrás mío, para que ustedes vean, nosotros estamos hablando de profundidad en niveles, para poner, digamos, porque esto da la imagen de proceso tiene que ver con esto, con tiempo, y tiempo con profundidad. Esto es, vamos a lograr el mercado común. Entonces vamos a trabajar para profundizar y llegar hasta el mercado común que va a ser en un momento determinado. Lo cierto es que cuando nosotros sacamos una foto en un momento determinado, lo que vamos a tener es que se está en tránsito hacia ese lugar. No, nunca vamos a tener el objetivo culminado, el objetivo cerrado. El modelo europeo básicamente es esto de cuando se estaba por llegar a la Comunidad Económica Europea, o antes, Comunidad Europea, claro, Comunidad Económica Europea pasa a ser la Comunidad Europea a partir de un tratado internacional que tira la pelota para adelante. Esto es, busca mayor profundidad en el nivel de compromiso de los estados y por eso profundiza el proceso de integración y lo lleva a objetivos más en términos de plazos. ¿Se entiende esto? O sea, básicamente, cada etapa contiene la anterior y se va mejorando de acuerdo a cuánto quieran mejorar los estados, de acuerdo a la soberanía que quieran entregar. Exacto. Lo de mejorando, podemos ver profundizando, comprometiéndose en el proceso de integración y cuánto es lo que justamente están dispuestos a comprometerse, a transferir a esa organización internacional. Entonces decíamos, y bien dijo Octavio, creo que fue, ¿no? Cada paso contiene el anterior. Zona de libre comercio, unión aduanera es una zona de libre comercio, se quiere un arancel cero más arancel externo común. Viene el proceso, digamos, la profundización siguiente, el mercado común, que es una unión aduanera a la que se agregan libre circulación de factores productivos. Básicamente los factores productivos que se pueden mover, capital, trabajo, mercado común. Y luego, hasta lo que conocemos, la profundización se produce con lo que conocemos en la Unión Europea como la Unión Económica y Monetaria. Tal vez
el modelo europeo sea más unión monetaria que unión económica, porque hay algunos tratamientos fundamentalmente impositivos que los estados no han unificado todavía, con lo cual hay algunas pautas económicas que los estados no han transado todavía, no han acordado todavía. Disculpe, Sí. me perdí. La libre circulación de factores productivos está Mercado dentro común. del mercado común, no de la unión aduanera. No, del mercado común. La unión aduanera es arancel externo común, nada más. Okay. O mejor dicho, arancel externo común más la zona de libre comercio, ¿no? Más el arancel cero, en el comercio intrazona. Entonces, siguiendo con este nivel, con este dibujo de la profundidad, los autores han coincidido en que cuando el nivel de profundidad del proceso de integración que se intenta es bastante profundo, para decirlo de alguna manera, es bastante comprometido, significa, digamos, un compromiso más profundo, más importante, los estados deben generar una organización internacional. Y la enseñanza, en alguna medida, es que aquella organización internacional debe tener una estructura jurídica bastante relevante, bastante importante, para evitar lo que se produce en las crisis. Que en las crisis, en general, fíjense lo que está pasando, si se quiere, con Uruguay hoy, es que hay una fuerza centrípeta, una fuerza para salirse del proceso de integración bastante importante. Con lo cual hay que contener de alguna manera jurídicamente en forma bastante importante ese núcleo de países que se asocia, comprometerlo de alguna manera muy importante en términos jurídicos para evitar que sea muy fácil salirse del proceso. Lo cual no implica que los estados no puedan salir. Lo vamos a ver, una de las características fundamentales de las organizaciones internacionales es justamente la voluntariedad. Los estados ingresan a las organizaciones internacionales porque quieren y salen cuando quieren, con lo cual lo que hay que evitar, digamos, jurídicamente hay que hacer una contención muy importante, pero en última instancia lo que hay que evitar es políticamente que los estados tengan ganas de salirse, ¿no? Esto es otra, que en el nivel de, digamos, de complementariedad de las economías, de beneficios compartidos, todos tengan satisfacción a sus requerimientos, o a sus voluntades, digamos, de alguna forma. Por eso nos vamos a abocar en lo que queda de hoy, que es bastante poco, pero fundamentalmente la semana que viene, a lo que denominamos teoría general de las organizaciones internacionales. Porque en buena medida, o en alguna medida, no sé si en buena medida, en alguna medida, la forma que le demos nosotros a la organización internacional seguramente va a tener algún efecto en el logro del objetivo trazado. Si nosotros hacemos la organización internacional con determinadas características, puede ser que no salga bien o puede ser que no salga mal. Todos los intentos integrativos son así. Pero, en última instancia, si nosotros hacemos mejor esta organización, estas pautas organizativas, seguramente podamos tener mejor perspectiva para el trabajo. ¿Y cuál es el problema de las organizaciones internacionales? ¿Cuál es el problema de caracterizar las organizaciones internacionales? Es que las
organizaciones internacionales, en las organizaciones internacionales rige lo que se denomina libertad de las formas. Los estados, cuando advierten que tienen un problema que pueden resolver mejor a partir de la acción común por parte de varios estados, acuerdan enfocarse en esa situación, enfocarse en esa cuestión, incluso en muchos casos generar una organización internacional para que se encargue de esa cuestión. Ahora, las formas que tenga esa organización internacional son absolutamente acordadas por parte de los estados. Los estados pueden concebir, y de hecho es absolutamente así, concebir que para la meteorología podemos hacer una reunión de técnicos y nada, y dejarla que los que tienen los mejores satélites tengan los tipos más allí, nosotros ponemos algún tipo en el medio, pero en última instancia decimos, bueno, esto no, acá no está la cuestión vital en juego, tiene mucho de técnico, con lo cual podemos hacer un cuerpo de los mejores técnicos y que se encargue de la cuestión, pero cuando hablamos del Consejo de Seguridad, queremos estar todos sentados. Los estados quieren estar sentados y quieren decidir en la cuestión. O cuando hablamos de el control de las armas nucleares, los estados quieren estar sentados allí y resolver la cuestión. Entonces ahí no hay técnico, ahí hay política, ¿no? en esas organizaciones internacionales. En todas las organizaciones internacionales hay una mezcla de y de, por supuesto. Pero la forma de la organización internacional se acuerda. De hecho, imagínense, en el 91, cuando nace Mercosur, el proceso de la Unión Europea tenía 40 años, 30 y pico de años. No, 40 años, del 51. Y por supuesto todo el mundo decía, bueno, aquel puede ser un modelo para mirar, ¿no? El modelo europeo, las formas, la institucionalidad del modelo europeo. Y acá eligieron el otro absolutamente. En principio por cuestiones ideológicas. Y en segundo lugar porque en alguna medida todo el mundo decía, bueno, guarda que aquellos tienen mucho gasto, tienen mucho Estado. El proceso europeo nacido desde la socialdemocracia de la Segunda Guerra Mundial tiene mucha composición estatal, con lo cual, bueno, guarda con esto. O sea, había mucho de gasto en ese esquema que algunos decían no era necesario poner en marcha en el Mercosur. Ahora, algunas dificultades institucionales en el ámbito del Mercosur, más allá de que no se copiara el modelo institucional europeo, se vieron enseguida en el funcionamiento. Por eso lo que prima en las organizaciones internacionales es la libertad de las formas. Yo puedo buscarle la forma que quiera a la organización internacional, porque la organización internacional está dirigida a cumplir un objetivo específico. El Estado... Los estados acuerdan, bueno, para lograr este objetivo, bueno, el mejor mecanismo es este tipo de organización, le encargamos la cuestión y allá van. Y los estados que comparten esa misma visión se asocian en ese sentido, o que tienen esa misma preocupación. Entonces, a partir de esta libertad de las formas, tenemos un problema grave de determinar qué características esenciales tienen que tener una organización internacional para que yo la considere organización internacional en términos de el derecho internacional, el derecho a la integración, el derecho en última instancia. Básicamente el derecho internacional, que es el que vincula esta cuestión. Ahora, los autores han coincidido en
enunciar solo 5 características comunes de las organizaciones internacionales que estoy mirando el reloj, por de pronto las vamos a enunciar hoy, pero vamos a repetir y profundizar la semana que viene. A ver si las podemos enumerar todas y después. Carácter voluntario. ¿Era el primero? No me acuerdo. No, no es participación Ese era el voluntaria. segundo. Y carácter interestatal es el primero, me parece. El primero, carácter interestatal. Están viendo el coso. Bueno, entonces, carácter interestatal. Voluntario. Incorporación o participación voluntaria. Sistema permanente de órganos. Ayúdenme. Voluntad propia. Voluntad propia y competencias y atribuciones. Competencias de atribución. De atribuciones. Primero, carácter interestatal. Cuidado, para las organizaciones internacionales que nos van a interesar en este ámbito del derecho, tienen que estar formadas por estados. Existen otras organizaciones con actividad internacional, pero no están formadas por estados. No nos interesan por lo menos caracterizarla de esta manera. Qué sé yo, imagínense, desde la Coca-Cola Company hasta, qué sé yo, Cruz Roja Internacional. No están conformadas por los estados. La Cruz Roja Internacional fue conformada por unos amigos y tiene actividad internacional, pero no está conformada por los estados, con lo cual la sacamos de este ámbito de las organizaciones internacionales, por lo menos de las que nos interesan ahora. Básicamente este es el carácter interestatal, tiene que estar conformada por los estados. En segundo lugar, carácter voluntario, esto es, los estados entran porque les conviene, porque quieren, porque les convence formar parte de la cuestión, pero tienen todo el derecho del mundo a rajarse cuando quieran, a salirse cuando quieran, para decirlo más académicamente. Fíjense lo que está sucediendo con el Brexit en en la Unión Europea. El Brexit es la salida de Gran Bretaña, es el exit de Gran Bretaña, que no quiere formar parte más de la Unión Europea. Nada, a partir de un plebiscito que se hizo en Gran Bretaña, surgió la idea de salirse y están en los trabajos de acordar, por supuesto, que les va a significar, en términos políticos, en términos económicos, le va a significar una cantidad importante de cuestiones complejas a Gran Bretaña, pero se puede salir en última instancia. De la organización internacional se pueden salir. Y otro de los caracteres, que representa el carácter de la organización internacional como una vocación voluntaria, es la existencia, por supuesto en la historia, en algunos pasajes de la historia, de países que asumían participación en algún tipo de asociación con otros países, pero que eran a partir de la fuerza, a partir del ejercicio de la fuerza. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial con algún Estado, pero en última instancia, bueno, nada. Justamente, la organización internacional es de carácter voluntario. La soberanía sigue estando en cabeza del Estado, el Estado ingresa por ejercicio de esa soberanía y sale también por ejercicio de esa soberanía. Sistema permanente de órganos. El sistema permanente de órganos, lo único que vamos a definir en esta primera instancia es que tiene un sistema permanente de órganos encargados de la cuestión para lo cual fue creada la Organización Internacional. Esto de que los estados antes se reunían esporádicamente, los representantes de los estados se reunían esporádicamente, se daban la mano y cada uno se iba a su casa, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una oficinita con
fulanos que se sienten ahí adentro y resuelvan esta cuestión en el transcurso de tiempo que nosotros nos vamos tranquilos a nuestra casa. Y nada, el sistema de los órganos es absolutamente distinto en cada una de las organizaciones, no sé si absolutamente distinto, pero puede ser muy distinto en cada una de las organizaciones internacionales. Esto que decíamos antes, si yo tengo una organización que se dedica a una cuestión muy técnica y que políticamente no tiene todas tienen mucha influencia política, pero en última instancia que no está comprometida en la seguridad nacional y demás, se me ocurrió esto de la meteorología, ¿no? Y las pautas de la meteorología son técnicas y qué sé yo, digo, bueno, está bien, listo, que se encarguen los que saben de esta cuestión. Yo mandaré un tipo cada tanto, pero entonces no participo, la forma de participación de los estados es más mediada, para decirlo de alguna forma. Yo participo en la asamblea, no participo en la conducción, el Estado se queda ahí, bueno, listo, organícense como más o menos se puede y se acuerde. Por supuesto que si la cuestión es la seguridad internacional, voy a pedir que se haga una organización, o voy a formar parte de una organización como Naciones Unidas, que tiene participación estatal en la Asamblea, los estados participan en la Asamblea en términos directos, participan cuando les toca, o regionalmente, en el Consejo de Seguridad. Con nada, acá sí me involucro porque está en juego la paz y la seguridad internacional, nada. Entonces ahí es otro tipo de órganos que vamos a crear. Pero en última instancia, en este primer enunciado, lo que nos queda es que la diferencia entre la Organización Internacional y la Conferencia Internacional es que en algún momento generaron una oficina, un escritorio, lo que a ustedes se les ocurra, en forma permanente para que se encargue de esta cuestión en el transcurso del tiempo. Sistema permanente de órganos. En cuarto lugar, voluntad propia. Esto significa que más allá del sistema de órganos que se haya concebido en la Organización Internacional, más allá de la influencia menor o mayor que muchos estados puedan tener en esa organización internacional, el producto decisional de la organización va a ser un producto distinto de aquella voluntad individual de cada uno de los estados que forman parte de esa organización internacional. ¿Por qué? Justamente porque en el ámbito de la organización internacional se da algún proceso de negociación o un proceso de transacción. Esto es, existen voluntades, que en términos organizacionales se denominan input, que se licúan en alguna manera, se relativizan, se negocian en un sistema de órganos determinado, el que fuera, el que a ustedes se les ocurra, el que tenga esa organización internacional, y termina produciendo la decisión de la organización. Esa decisión de la organización siempre, para decirlo de alguna manera, siempre es distinta a lo que individualmente cada uno de los estados que forman parte de esa organización pretendía o quería o tenía voluntad de que saliera de la organización. Esto aún en organizaciones complicadas en términos de su forma decisional, como por ejemplo Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional se compone, mejor dicho, la voluntad del Fondo Monetario Internacional se compone a partir del porcentaje de capital que los estados aportan a ese fondo. Con lo cual, me acuerdo cifras de hace algún tiempo, pero Estados Unidos tenía el 18% de los votos, Japón algo así como el 15% o el 20%, no el 15%, me parece que era. Europa en conjunto, no, Japón debe tener menos. Europa en su conjunto tienen 23%, pero nunca votan en conjunto, con lo cual, nada, distinto. Esto es la cuota del voto, la cuota en la decisión final
es la cantidad de capital que yo tengo en ese fondo. Con lo cual, y por supuesto, los países que no solo no aportamos, sino que debemos ese fondo, tenemos el 0,001000001 de la decisión. Aún esas organizaciones internacionales con rebuscados sistemas de toma de decisiones, aún en esas organizaciones internacionales, el producto final, el producto decisional es distinto al que individualmente los estados tienen al inicio de la negociación. Este es el cuarto elemento, lo que decimos voluntad propia. Le reconocemos a la organización que tiene una voluntad distinta a la voluntad de los estados que la componen. Y en quinto lugar, el más complicado porque yo lo enrosco un poco, es las competencias de atribución. Y esto tiene ciertos bemoles. En primer lugar, el principio general es que las organizaciones internacionales solo tienen aquellas atribuciones que los estados le confirieron al momento de constituirse. Principio general, principio general. Entonces, cuando nosotros queremos ver qué es lo que tienen cuáles son las competencias que tiene una organización internacional, agarramos la Carta de Naciones Unidas para saber la competencia de la Organización Naciones Unidas, agarramos la Carta de la OEA para ver las competencias de la organización de la OEA, o agarramos la Carta o los tratados constitutivos del Mercosur para ver cuáles son las competencias que tienen los órganos o la organización internacional. Ese es el principio general. ¿Por qué? Porque digamos, las organizaciones internacionales no buscan el bien común, no buscan, como si buscan los estados, digamos, la idea de que pueden buscar lo que se les ocurra. No, ellos tienen competencias delegadas por parte de los estados y solo podrán realizar aquellas competencias que fueron enunciadas. Esto por principio general. Ahora, en 1950 asesinan a un integrante de Naciones Unidas que estaba en la zona de Palestina, Jerusalén, Palestina, una cosa así, un comando israelí, y la Organización de Naciones Unidas se encuentra con un gasto importante que significaba la repatriación de los restos de este hombre hasta Suecia, creo que era su nacionalidad. Entonces dice, bueno, en realidad el que tiene que hacerse cargo de esto es el Estado de Israel, que fue un comando suyo que asesinó a este hombre. Israel mira para el otro lado y entonces se empieza a discutir si la Organización de Naciones Unidas tenía capacidad jurídica para actuar en términos internacionales y exigir en términos internacionales la indemnización o la reparación por los gastos incurridos. Esto termina en una consulta a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que se denomina de las reparaciones. Y la Corte Internacional de Justicia adopta un criterio que no lo crea, sino que lo adopta un criterio que es del constitucionalismo norteamericano, que viene allá de 1806, 1807, un fallo donde se discutía la capacidad de crear moneda en los Estados Unidos. Si esta había sido una competencia delegada por parte de los Estados Federados a la Federación, o se había quedado en cada uno de los estados la capacidad de crear moneda. En aquel momento, la Corte de los Estados Unidos estableció que
la finalidad de crear un Estado implicaba un Estado federal, pero un Estado al fin, significaba que se había transferido en términos, y esta es lo que se denomina teoría de los poderes implícitos. Dice, la teoría de los poderes implícitos tiene varias acepciones, pero nos vamos a quedar con algunas más básicas. Esto es, las organizaciones tienen no solo aquellas atribuciones que taxativamente los estados le han conferido en el momento de la creación, sino todas aquellas competencias que implícitamente se puedan entender como imprescindibles para lograr el objetivo para el cual los estados han creado esa organización. ¿Se entiende? Aquí se amplía un poco más la cuestión y dicen, señores, no es, lo que determina las capacidades de la organización no es la cantidad o calidad de atribuciones que se transfirieron, sino el objetivo para el cual fue creada la organización. Entonces, este objetivo, en el caso de la Corte de los Estados Unidos, determinó que, sí señores, esto está implícitamente transferido porque se necesita tener una moneda para ser un Estado, y no tener 50 monedas como Estados se tienen en los Estados Unidos. En el caso de las reparaciones en el caso de las Naciones Unidas, la Corte Internacional lo que dijo es, señores, si nosotros creamos una organización internacional para dedicarse a la paz con estas capacidades, estas atribuciones, estas necesidades los estados implícitamente le confirieron personalidad jurídica internacional a esta organización internacional. Esta teoría de los poderes implícitos, muy utilizada en la Unión Europea entre los años, desde los años 50, 60, los años de la creación, hasta los años 90, 80 y pico, 90. Muy utilizada la teoría de los poderes implícitos por parte de los órganos de la organización de lo que hoy conocemos como Unión Europea. En primer lugar porque, nada, algunas justificaciones que yo leí en algún momento era, para algunos estados era mucho más fácil discutir la cuestión en el ámbito de la Unión Europea, el mercado común europeo. Imagínense que esto arranca con 6 estados y llega al 2010, llega con 15. 2010 creo que fue no, 2000, sí, creo que fue la ampliación de los estados de Europa del Este. Pero en última instancia eran pocos estados. La creación de 6 pasaron a 9, de 9 pasaron a 12, de 12 pasaron a 15. Se incorporaban 3 estados por cada una de las zonas de ampliación. Una de las teorías que explica este tema de la teoría de los poderes implícitos, mejor dicho, la utilización de la teoría de los poderes implícitos, era que para algunos estados era más fácil discutir ciertas medidas en el ámbito europeo con los otros poderes ejecutivos, fundamentalmente los otros poderes ejecutivos en el marco de la Unión Europea, que pasarlo por los propios parlamentos en cada uno de los estados. Este era uno de los tipos de explicación. Por otra parte, había un europeísmo que era muy relevante, que era, bueno, digamos, y que por otra parte tenían cierta razonabilidad. Esto es, los órganos de la organización decían, bueno muchachos, ustedes querían nos dieron la atribución de crear un mercado común, pero entonces ustedes no pueden tener una política de transporte en cada uno de los países. Nosotros tenemos que definir la política de transporte, porque el mercado común tiene mucho de esta cuestión, entonces vengan las atribuciones de transporte hacia la organización. El día de mañana empezaron a pensar que la política de investigación y desarrollo hace
a la unidad de la economía y del mercado común y que yo, dijeron, bueno muchachos, investigación y desarrollo también pasa a ser una materia de la Unión Europea y se le desprende a los estados. Estoy imaginando y estoy inventando si se quiere. Pero en última instancia hubo una cantidad importante de atribuciones que los estados en algún caso se dieron en forma espontánea y voluntaria, en otros casos digamos, no es que hubo grandes cuestiones, pero con forma de goteo, en términos muy pausados, los estados se fueron desprendiendo de atribuciones y transfiriéndolas en alguna medida a la organización internacional, o mejor dicho, la aspiradora de la organización internacional lo iba acometiendo o tomando. Y llegamos a 1992 a la discusión del Tratado de Maastricht. En el Tratado de Maastricht, mejor dicho, ¿y por qué este tema de que, por qué digo que fue muy utilizada la teoría de los poderes implícitos entre los primeros años de la organización Unión Europea o Comunidad Europea y el 90 más o menos? Fue porque los tratados originarios no tenían grandes modificaciones, tuvieron grandes modificaciones hasta el 86, Acta Única Europea o por ahí, casi que eran los tratados originarios, y las competencias de la organización iban incrementándose considerablemente. Viene la discusión del Tratado de Maastricht. Del Tratado de Maastricht estamos hablando de Banco Central Europeo, moneda única europea, política exterior y seguridad común acordada con... Lo van a ver en su momento, un montón de cuestiones que sí hacían importantes transferencias de compromisos, o mejor dicho, de competencia de los estados a la organización internacional. Acá sí se escribían importantes transferencias de competencias. Entonces los estados empezaron a decir, bueno, pero paren un poco, porque si encima de esto me van a agarrar otra vez con la teoría de los poderes implícitos, este monstruo no se para más. Entonces dijimos, el principio general era solo tiene las capacidades transferidas por los estados. Lo que viene a ser la excepción a ese principio general era la teoría de los poderes implícitos. La teoría de los poderes implícitos dice, señores, el objetivo que tiene la organización es el que me fija cuáles son las competencias. Yo tengo todo lo que necesito para llegar, tengo todas las capacidades necesarias para llegar a ese objetivo. En el Tratado de Maastricht se discute esto y dice, bueno, guarda que siguen estos muchachos con la teoría de los poderes implícitos y nos comen todas las competencias estatales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una cláusula para que trabe en alguna medida la utilización de la teoría de los poderes implícitos. Y esto es el principio de subsidiariedad. Le vamos a exigir a la organización internacional que me explique en cada oportunidad, que me justifique, no me explique, que me justifique en cada oportunidad que su accionar es absolutamente necesario para lograr el objetivo que está fijándose en su accionar, y que ese mismo objetivo no se puede lograr por acción de las unidades estatales que están por debajo de la organización internacional, con igual digamos, con igual objetivo. El mismo objetivo no se puede lograr por las unidades nacionales, de la misma manera y con el mismo beneficio, para decirlo de alguna manera. ¿Se entendió lo que es la teoría o el principio de subsidiariedad? Es un principio de larga data, fundado fundamentalmente León XIII, por allá en
sé si era renovaron, una discusión entre el capitalismo y el marxismo del siglo XIX. León XIII hace una encíclica donde dice, señores, acá el Estado está para resolver pues, cosas superiores, para todo lo demás está la organización de la comunidad, la familia, la iglesia, pero el Estado se encarga nada más de aquellas cosas y se tienen que encargar solo si los estamentos inferiores no logran el mismo objetivo. Digamos, redactada en términos de la Iglesia, por supuesto, era mantener el poder que la Iglesia tenía en cada uno de los estados en muchos aspectos. De hecho, la discusión en la Argentina, por ejemplo, es una discusión más fresca en los años 50, 60, 50 y pico, entre lo que se denominaba laica y libre sobre la educación. La educación debía ser laica, esto es, uniforme blanco, pública, gratuita y demás, o libre, que la ejerza cada institución como puede y como quiera. Por eso en la Argentina, en alguna medida, este principio de subsidiariedad tiene mala prensa porque fue tomado en aquella discusión donde dice, no, el Estado debe dedicarse nada más a esto, déjenos la educación a nosotros, decía básicamente la Iglesia Católica. Pero en última instancia, en términos de las organizaciones internacionales, quiere decir esto. El accionar de la organización se tiene que justificar y tiene que explicar que es más efectivo el accionar por parte de la organización que el accionar individual por parte de los estados. En aquel momento esa discusión venía pegada a discusiones respecto de la descentralización. Esto es, se había asumido mucha política por parte de la Unión Europea. Esto generaba de que se tomaran muchas decisiones lejos de la gente, del común de la población, y que la gente se sintiera lejos de la toma de decisiones. Afecta al sistema democrático, o la percepción del sistema democrático, la percepción de democracia de las medidas y demás. Entonces dice, bueno, paren. Primero, usted justifíqueme, organización internacional, que es más efectivo su trabajo que el trabajo individual de los estados. Y algunas vueltas de rosca que tuvo después es, en última instancia, si hay dos tipos de medidas que usted pueda tomar, adopte las medidas que dejen al Estado la mayor parte de actividad legislativa y política para lograr el objetivo. Usted tome las medidas imprescindibles y deje la mayor parte que se pueda, la parte que se pueda, en manos de los estados. Son y 23 y yo estoy cansado ya. Evidentemente tienen a mano el artículo, alguno me mencionó el artículo mío sobre esta cuestión. Sí, tienen todo subido. Bueno, entonces, léanlo, véanlo. La semana que viene arrancamos, o reiteramos algunas cosas sobre los conceptos, y vamos a las partes en las cuales las organizaciones internacionales son distintas. En el sistema de adopción de decisiones, en el efecto que tienen esas decisiones, y nada, y alguna cosita más. El chat, ¿lo viste? Dice un ejemplo, podría ser. Sí, estamos bien. ¿Qué es esto? La convención de la Convemar. ¿Qué es esto? ¿Quién es Juan? No, eso fue un ejemplo que le pregunté cuando usted estaba mencionando lo que son las organizaciones internacionales que no tienen una incidencia tan política y quizás son un poco más técnicas. Se me ocurrió la Convención del Mar, en ese caso.
Puede que no sea tanto un ejemplo porque la Convención del Mar está muy politizada. Y una cosa más, imagínense, bueno, eso, politizada también está hoy la OMS. La OMS, por ejemplo. Donde nada, hoy son médicos, qué sé yo, bueno, que se encarguen los que están más avanzados. Mandamos un tipo que nos cuente bien la cosa como está, mandamos un médico que nos cuente bien cómo va la cosa y no está comprometida tanta la. Esta es la idea. Y vamos a verlo porque este tema lo volvemos a ver cuando hablamos de los órganos. La semana que viene volvemos sobre el tema de la conformación de los órganos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el viernes. ¿Todo bien? Gracias, profe. Buen fin de para Igualmente. todos. Muchas gracias. Nos vemos. Lean el artículo.